Buenas tardes, Lice. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Ok, aquí hemos quedado. Ay, ¿qué pasó? Mm. Bien, acá en esta diapositiva nos dice características, ¿no? Del equilibrio químico que ya hemos visto. Está hablando de equilibrio químico. Es aquel momento en el que las concentraciones de reactivos y productos se mantienen constantes con el tiempo. Eso ya lo hemos visto, ¿no? Hemos dibujado ahí. Bueno, aquí igual he aprovechado en dibujar. ¿Dónde está? ¿No? Esto es lo que decías. Que al inicio tengo 15, reacciona, llego al equilibrio que tengo 9, y esto no va a cambiar, ¿no? Si esto analizamos a los 5, 10, media hora, una hora después de haber alcanzado el equilibrio, esto no va a cambiar, siempre va a ser 9, y lo propio esto, ¿no? 15. Antes de llegar al equilibrio, obviamente va a ir cambiando, uno va a aumentar y el otro va a disminuir, ¿no? A eso se refiere con concentraciones constantes, cuando llegamos al equilibrio químico. Y acá dice, existe equilibrio químico cuando las reacciones directa o inversa de un proceso reversible ocurren a la misma velocidad. Eso también lo hemos visto con esta grafiquita de acá, donde está, con esto, ¿verdad? Que decíamos, cuando iniciamos con los reactivos, como hay esto, tenemos concentraciones, por lo tanto vamos a tener una velocidad y va a ser la máxima. Y a partir de esa velocidad, como las concentraciones de los reactivos van a ir disminuyendo, como si esto baja, esto también va a bajar. Por eso la velocidad va a ir descendiendo cada vez más y más. Y por el contrario, la velocidad de las concentraciones, al inicio no teníamos nada de esto, ¿no? Les decía, aquí hay cero, por lo tanto la velocidad también va a ser cero. Pero como se va a ir formando producto a medida que pase la reacción, esto va a aumentar y esto también va a ir aumentando. Por eso esta gráfica de acá, esta línea va a ir aumentando. Cuando ambas velocidades coincidan, ahí decimos que hemos llegado al equilibrio químico. Ya no van a cambiar, son la misma, ¿no? Esas características nos están recordando acá. Después, aquí igual, más características que ya lo hemos visto. Estamos en un modo de repaso. Dice que es un estado dinámico, donde las reacciones directa e inversa ocurren constantemente. Eso también lo hemos visto con este también ejemplito, ¿no? Que es dinámico, no es que acá estas 15 moléculas están quietas ahí y no hacen nada. Lo propio con esta, sino que les decía, ¿no? Que tres moléculas o tres reactivos han reaccionado y se han convertido en producto. Y a su vez, tres productos han reaccionado y se han convertido en reactivos, ¿no? Tres se van a un lado, tres se van al otro lado. Por lo tanto, la concentración no va a ir cambiando, pero la reacción como tal, desde el punto de vista microscópico, decíamos, se sigue dando, ¿no? Hay reactivos que están pasando a un lado, hay productos que están pasando al otro lado, pero en la misma proporción. Si cuatro pasan a la derecha, cuatro se van a la izquierda. Si 1000 se van a la derecha, 1000 se van a ir a la izquierda. Y por eso las concentraciones no cambian, ¿ok? Eso decíamos que es el equilibrio o el estado dinámico. Después nos habla de reversibilidad, porque claro, estamos hablando de reacciones reversibles, ¿no? Que anotamos eso con doble flechita. Velocidad, acá me dice velocidades iguales, lo que ya hemos hablado. Las velocidades uno va a descender, otro va a aumentar hasta que sean iguales. Y las concentraciones constantes, que también ya lo hemos visto. Ahora, este equilibrio químico se puede dar de dos formas, ¿no? Dependiendo las fases que se encuentran, en las que se encuentran las sustancias. Una primera forma puede ser el equilibrio homogéneo. Homogéneo, ¿no? Todo lo mismo. Significa que o tantos reactivos como productos todito va a estar en forma gaseosa o puede estar en forma acuosa, o sea, disueltos toditos, ¿no? Aquí nos están dando un ejemplo. Tengo nitrógeno molecular, que está en fase gaseoso, hidrógeno molecular también, gas, y amoníaco, que es el producto que también está en forma de gas. Entonces, toditos son gas. Así que este es un equilibrio homogéneo. Para calcular la constante de equilibrio, adelantándonos un poquito, eso
Anótense, la constante de equilibrio es simplemente relacionar productos con reactivos, ¿no? Ahorita vamos a ver mejor esto. Bueno, ya. Ahorita vamos a ver cómo conseguimos esto. Lo importante es, acá tengo uno, dos reactivos y tengo un producto, total tres. Aquí está mi producto, aquí están mis dos reactivos, total tres. Entonces, cuando son reacciones homogéneas, se toma en cuenta a todito, sea gases o sea estén en su forma acuosa, ¿no? Todito se lo toma en cuenta. Ahora, el otro tipo de reacción química o de equilibrio químico sería el equilibrio heterogéneo, ¿no? Diferente. Significa que voy a tener diferentes fases. Alguna sustancia puede estar como gas, otra puede estar como sólido, otro puede estar como líquido, otro puede estar disuelto, lo que sea. Entonces, cualquiera de esas combinaciones o todas juntas sería un equilibrio heterogéneo. Y aquí también me están dando un ejemplo. Lo que tengo acá es carbonato de calcio, que fíjense, está como sólido, que si nosotros lo calentamos, le introducimos energía, va a reaccionar y lo que nos va a formar es óxido de calcio, que es un sólido, y también va a formar dióxido de carbono, se va a liberar porque esto es un gas. Entonces tengo dos sólidos, tengo un gas, tengo dos fases. Por lo tanto, sería un equilibrio heterogéneo. ¿Ok? Y para conseguir la constante de equilibrio, ojo, anótense, aquí dice, los sólidos y líquidos puros, ahí me tapa eso, pero ya, no se incluyen, ¿ya? En la constante de equilibrio, ¿ya? No tomamos en cuenta. Acá, otra vez, ¿no? Productos sobre reactivos. Productos tengo dióxido de carbono, está en forma de gas. Ok, lo tomo en cuenta. El otro producto es óxido de calcio, está en forma de sólido. No lo voy a tomar en cuenta acá en mi ecuación. Y como reactivos tengo carbonato de calcio que también está como sólido, así que este tampoco lo voy a tomar en cuenta. Por lo tanto, mi ecuación para la constante de equilibrio solamente sería esto. Solamente toma en cuenta al dióxido de carbono. ¿Ok? Y lo mismo, si es líquido puro, por ejemplo, no sé si recuerdan cuando vimos lo de la constante de disociación del agua, ¿no? Aquí habían hidrógenos, aquí habían oxidrilos y aquí abajo hemos colocado la concentración de agua, ¿verdad? Y dijimos, esta agua se va como que incluir en la constante de disociación, decíamos. Entonces, esto se veía ahí y esto desaparecía. Entonces, es similar a esto. No estamos tomando en cuenta al agua pura. Ya ahí me están escribiendo, creo. A ver qué están diciendo. Ah, ok. Ok. Se está entrecortando. Entonces, ustedes saben que la señal de internet en Bolivia es un desastre. Decíamos, si se corta la señal, voy a volver, ya no entren en pánico. Y repetimos. Decíamos que existen dos tipos de equilibrios químicos. Equilibrio homogéneo, ya lo voy a igual mostrarles con esto. Homogéneo y el heterogéneo. El homogéneo, todas las especies se encuentran en una misma fase. Por ejemplo, gas, gas y gas. En el caso del heterogéneo, son diferentes. Acá tengo sólido, sólido y gas, ¿ya? Esa es la diferencia. Lo que sí se tienen que anotar y acordar, les decía que los sólidos y líquidos puros no se toman en cuenta en esta constante de equilibrio, ¿no? Les daba el ejemplo del agua, de la constante de disociación, que también es una constante de equilibrio, ¿no? La constante de disociación, la constante de acidez, la constante de basicidad que hemos visto en temas anteriores, toditos son constantes de equilibrio, solamente que aplicados a algo específico, por eso le cambian el nombre un poquito, nada más, todos son constantes de equilibrio. Y acá decíamos que el agua no lo vamos a tomar en cuenta y como que lo introducimos a la constante de acá.
¿no? Eso decíamos porque el agua es mucha cantidad, tanta cantidad que prácticamente su concentración se mantiene constante. Lo mismo va a pasar acá. En otro tipo de reacciones químicas, si tengo líquido puro, va a variar muy poco, constante. Si es un sólido, peor, se va a mantener prácticamente constante. Por eso no se lo toma en cuenta en estas ecuaciones. Y es como si estuviera acá dentro. Dentro de la constante ya están esos, porque son constantes también, ¿no? Una constante más otra constante, pues sigue siendo constante. Ahora acá, lo que tenemos es un ejemplo, ¿ya? Práctico de cálculo de constante de equilibrio para ver qué es lo que pasa. Acá tenemos dióxido de azufre, oxígeno y trióxido de azufre. Y acá se está notando concentraciones al inicio de la reacción química y esto acá al final de la reacción química, cuando hemos llegado al equilibrio químico. Entonces, fíjense, en un primer experimento, a ese mi reactor, mi tanque, lo que sea, le estamos introduciendo 0,200 molar, ¿no? Moles por litro de dióxido de azufre, 0,200 de oxígeno y no le estoy colocando nada de trióxido. Reaccionan, el dióxido disminuye hasta 0,030, el oxígeno disminuye hasta 0,115 y el trióxido, de no haber existencia, se genera hasta llegar a 0,170. Agarramos estos tres y lo vamos a colocar acá, a esta constante, a esta ecuación. Decíamos, ¿no? Productos sobre reactivos. Producto trióxido de azufre, ojo, elevado a su coeficiente estequiométrico. Reactivos, dióxido de azufre, aquí hay un 2, por lo tanto aquí elevado a la 2 también. Tengo el oxígeno, no tiene nada, así que aquí tampoco le coloco nada. Entonces, si reemplazo este dióxido acá, este oxígeno aquí y este trióxido acá, hago los cálculos, me sale este resultado. Un segundo experimento. Le voy a reducir la cantidad de dióxido de azufre y le voy a aumentar la cantidad de oxígeno. ¿No? Aquí no tengo nada. Reacciona y obtengo estos resultados. El dióxido disminuye, el oxígeno también disminuye y se genera trióxido. Calculo el K, me da esto. En un tercer experimento, lo contrario, no coloco nada de reactivos, únicamente productos 0,200, ¿no? De trióxido. La reacción ahora se va a ir a este lado y alcanza el equilibrio, consigo esto, esto y esto, ¿no? Obviamente el trióxido disminuye y los otros se generan, la constante de equilibrio. Lo mismo, aumentándole mayor cantidad de trióxido, consigo esto y la constante esto. Y en el último, le estoy colocando los tres. A mi reactor le estoy colocando una cantidad de dióxido, también le estoy colocando oxígeno y también le estoy colocando trióxido. Reaccionan, algunos disminuyen, otros aumentan, me queda esto y calculo. Ahora, lo importante, fíjense que las constantes de equilibrio en todos los 5 experimentos que hicimos son bastante similares. Hay una pequeña diferencia porque obviamente son datos experimentales, siempre va a haber un poquito de variación, pero toditos como que están apuntando al 280. ¿Eh? Bueno, habría que sacar el promedio para saber cuál es lo exacto, pero viendo así a lo rapidito, está dando más o menos 280. Es una constante, ¿no? En todos los casos ha salido casi lo mismo. Entonces, podríamos decir que la constante de equilibrio es 280. Entonces, aquí se está demostrando que justamente es una constante, no cambia. No importa que yo le meta reactivos o que le meta productos o le coloque más de este o menos de este, lo que sea, siempre se va a obtener esto. Pues sí, por eso es constante. Para obtener justamente esa ecuación y calcular la constante de equilibrio, se hace este procedimiento, ¿no? Y al hacer esto se le llama ley de acción de masas, ¿ya?
Es como que decir cómo van a actuar las masas, ¿no? La cantidad que hay de cada uno de las sustancias, ¿no? Algo así. Entonces, aplicando la ley de masas, dice, yo voy a tener mi ecuación química y la constante de equilibrio va a ser lo que anoté más antes, ¿no? Productos sobre reactivos. Y se tienen que multiplicar. Esto está mal, no se le fue. No es más, es por, ¿ya? Producto. Entonces, vamos a colocar sobre la fracción, en el numerador, las concentraciones de los productos, de todos los productos que tengan. Ojo, que estén en forma de gas o en forma disuelta, ¿ya? No sólidos, no líquidos puros. Reactivos, lo propio, el A y el B. Y cada uno tiene que ser afectado por su coeficiente estequiométrico. Pero este C lo colocamos acá, este D minúscula acá, este A aquí y este B aquí, ¿no? Nada más, es así de facilito, no hay mucha complicación. Lo que sí, existen tres formas de concebir la constante de equilibrio. Uno puede ser el Kc, el otro puede ser el Kp y el otro el Kx. Ahorita lo que estamos viendo es el Kc. Esta C significa concentración y como unidad de concentración vamos a utilizar la molaridad, que recuerden que era número de moles del soluto sobre litro de disolución, que ya lo hemos visto. Entonces, en estos corchetes que ven acá, tenemos que colocar la molaridad de cada uno de los productos y de los reactivos. Multiplicamos, hacemos la operación y ahí conseguimos la constante de equilibrio. ¿Ok? Entonces recuerden, Kc se refiere a concentración, molaridad. El otro que decíamos es el Kp. Se refiere a la constante de equilibrio, pero utilizando presiones parciales, ¿no? Aquí está, presiones parciales. Lo mismo, noten que es prácticamente lo mismo. Ahí está, que aquí están los productos, aquí abajo los reactivos, cada uno elevado a su coeficiente estequiométrico, lo mismo que dijimos en el anterior caso, pero la diferencia es que aquí ya dice P, Kp. Y aquí dentro de los corchetes ya no va a concentraciones, van presiones, ¿ok? Presión parcial de C, presión parcial de D, de A y de B. ¿No? Esa es la única diferencia, nada más. El ejemplo, ¿no? Para calcular el Kp. ¿Qué pasó? Eso. Acá me dicen un material de 5 litros de capacidad y presión de una atmósfera. Se calienta una muestra de monóxido de nitrógeno, forma gaseosa, hasta una temperatura de 327 grados Celsius, a la cual se establece el siguiente equilibrio químico, ¿no? Ahí está la ecuación química. Y cuando se alcanza el equilibrio, se fría el matraz, se lo tapa, bueno, una serie de cosas y se analiza. ¿Qué pasa? Del Kp, claro que sí. La presión de la ecuación está elevado a cero. O a ver, ese cerito, veamos. Ah, ese es cero. Ok, ok, ok. Esta es la fórmula del Kp, ¿no? Estaban mostrando, o querían que les muestre. El Kp es lo mismo que, o sea, la forma de escribir el Kp es casi lo mismo que el Kc. La única diferencia que en el Kc, esto le voy a cambiar, le voy a colocar que C, y esto sería molaridad de C, molaridad de D, molaridad del A y molaridad del B, nada más. En el caso de las presiones, en el caso del Kp, ¿no bien? Colocamos presiones. Este cerito no es elevado al cero, ¿ya? Significa presión parcial. Otra forma de escribirlo sería así, ¿no? Más facilito. Colchete. Presión de C, incluso así nomás. No es necesario ese subcero. Aquí me está especificando presión parcial de la sustancia C, ¿ya? Pero si yo lo coloco acá, igual se entiende. Así que no pasa nada. Elevado a la C por la presión de D o presión parcial de D. Ahí disculpen la letra porque estoy con el pad del laptop, que es complicado.
que sería presión del A elevado a la A y presión parcial de B elevado a la B, ¿ya? Este D. Perdón. Creo que así está mejor, ¿no? Entonces, no se preocupen por este cerito. Simplemente presión de C, presión de B, presión de A, presión de B. Nada más. Ah, el ejemplo dice. En el ejemplo, entonces me dicen, tengo la ecuación a 327 grados Celsius, una atmósfera, 5 litros de capacidad, no importa. La cuestión es que cuando alcanza el equilibrio, se saca una muestra, lo analizan y obtenemos que en ese mi sistema tengo 3,45 gramos de dióxido de nitrógeno, 0,6 gramos de monóxido y 0,39 de oxígeno. Entonces, para calcular el Kp, vamos a ir paso a paso. Primero, tenemos que convertirlo a número de moles, ¿ya? Entonces, el número de moles va a ser igual a la masa, para el dióxido de nitrógeno sería 345 gramos, y lo vamos a convertir a moles con el peso molecular, ¿no? Recuerda, peso molecular nos sirve para pasar de gramos a moles o pasar de moles a gramos. Aquí los gramos están arriba, por lo tanto, aquí el gramo tiene que estar abajo para que este se pueda simplificar con este. El peso molecular del dióxido de nitrógeno es de 46 gramos mol, ¿o sí? Se va, calculamos, me quedaría esto, en moles. Hago lo mismo con los otros, número de moles del monóxido, número de moles del oxígeno, va a ser sus masas, operados con sus pesos moleculares, ¿no? Nada más. Y obtenemos estos resultados. Esto sería el número de moles de cada uno de esos. Lo sumamos y obtenemos esto. Esto sería el número de moles total, ¿no? O sea, si yo sumo todo esto, sumatoria, obtengo esto. Luego de convertir al número de moles, vamos a obtener las fracciones molares, que igual ya lo hemos visto, ¿no? Fracción molar es igual al número de moles de una sustancia dividido entre el número de moles totales, ¿verdad? En el caso del dióxido de nitrógeno va a ser al número de moles de este, que lo hemos calculado, aquí está, viene para acá, dividido entre el número de moles totales, que es este de acá. Esto viene y lo colocamos aquí. En todos los casos esto no va a cambiar, porque el número total pues influye a todo, o sea, no cambia. Esto sí va a cambiar. Esto vino de acá, esto vino de acá, ¿no? Lo reemplazamos y obtenemos esto, fracción molar. Es una forma de dar las concentraciones, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Listo, ya tengo eso. Ahora, para poder calcular el Kp, tenemos que conseguir la ecuación. Esa ecuación aquí sí no la han escrito, se han olvidado. ¿Dónde está? Ah, no, sí, sí está. Eh, las, Decíamos que el Kp necesita de presiones parciales. Y esta ecuación sí no está, esto sí anótense. La presión parcial de una sustancia A es igual a la fracción molar de esa sustancia A multiplicado por la presión total, ¿ya? Esto es parte de teoría de gases. Pero bueno, eso sería. O sea, la presión de esta sustancia A es igual a su fracción por presión total. Y eso hacemos acá. En este caso, en vez de colocar A, le estamos colocando dióxido de nitrógeno. La presión parcial del dióxido de nitrógeno es igual a la fracción molar del dióxido de nitrógeno por la presión total. Lo que hemos calculado anteriormente, esta es la fracción molar. Lo colocamos ahí. La presión total, el problema nos decía que era una atmósfera, entonces esto no va a cambiar, es lo mismo para todo. Y multiplicamos, nos sale esto. Esta sería la presión de este dióxido de nitrógeno. Hacemos lo mismo con los otros y nos salen estos resultados. ¿Ya? Presión parcial se le dice, ojo, porque digamos yo tengo acá un sistema. Acá tengo mi sustancia A, tengo mi sustancia B, mi sustancia C, ¿no? Todito gas. Sucede
que este A va a ejercer una presión por sí solo. O sea, el A solito va a ejercer una cierta presión. El B va a ejercer también su propia presión y el C va a ejercer su propia presión. Pero lo que va a sentir este recipiente, a final de cuentas, es la presión de toditos, todos. Entonces, eso sería presión total, que va a ser la suma de la presión que ejerce el A más la presión que ejerce el B y la presión que ejerce el C, ¿no? Cada uno individualmente. Esa es la presión parcial. Obtenemos esto, la ecuación sería esto, ¿no? Tenemos los productos, uno estaba elevado al cuadrado por su coeficiente, el oxígeno no tenía, nuestro reactivo también estaba al cuadrado y reemplazamos, nada más. Este 0,7 es el dióxido, iría abajo. El monóxido iría aquí. Ojo, aquí simplemente le han dado la vuelta, ¿ya? Por si acaso. Y este iría acá. Hacemos la operación y nos sale esto. ¿Ok? Y ya está. Entonces, eso traten de hacerle un repaso. Ay, espero que hayan anotado la ecuación. Ya saben, presión parcial de una sustancia es igual a la fracción molar de esa sustancia o la presión total. Después, el Kx. El Kx es otra vez lo mismo. La única diferencia es que aquí ya le colocamos X y dentro de los corchetes ahora le vamos a colocar fracción molar de cada una de las sustancias. Igual se multiplica, igual se toma en cuenta cada uno de los coeficientes estequiométricos como potencia. ¿No? Nada más. Hay un detalle, acá dice no tiene unidades, ¿ya? Porque las fracciones molares no tienen unidades. En cambio, en el Kc y el Kp, ojo, las unidades van a cambiar. Dependiendo qué tipo de reacción que tengamos, vamos a poder conseguir unidades de atmósfera. En otro caso, tal vez nos saldrá atmósfera al cuadrado. En otro lado saldrá 1/atmósfera o 1/molaridad. Varía, ¿ya? Cada ecuación, cada reacción tiene su propia unidad. Entonces, acá nos dan otro ejemplito. Para el ejercicio anterior, calcular Kx. Necesitamos las fracciones molar, que ya lo hemos calculado. Aquí están volviendo a calcular, solamente que con más decimales. Esto ya lo teníamos, ya lo hemos visto, ¿eh? Era número de moles de una sustancia sobre el número de moles totales, ¿verdad? Y lo vamos a reemplazar. Esto, ¿qué es esto? Aquí sí no lo hicieron, ¿no? Genérico lo hicieron. El Kx va a ser igual entonces. Productos sobre reactivos. Productos tengo monóxido de nitrógeno. Aquí hay un 2, por lo tanto, elevado al cuadrado. Por el otro producto sería oxígeno. Bueno, acá no, sería así, ¿no? Porque es Kx, decíamos. En realidad sería fracción molar del monóxido de nitrógeno, fracción molar del oxígeno, ahora sí, dividido entre la fracción molar del dióxido de nitrógeno elevado al cuadrado, porque acá hay un 2. Eso sería. Esas fracciones molares que hemos calculado, que hemos obtenido acá, estos de acá, los reemplazamos aquí, aquí y aquí, respectivamente. Y listo, obtenemos esto. Por si acaso, estos numeritos es el ya calculado. O sea, la fracción molar del monóxido de nitrógeno elevado al cuadrado da esto. El otro da esto, el otro da esto, ¿no? Y se olvidaron sus puntitos. Y finalmente la constante sería esto. ¿Ok? Nada más. Ahora, la funcionalidad de la constante, ok, creo que ya les he hablado varias veces. La constante de equilibrio, ya sea expresada como Kc, Kp o Kx, me informa a cuál lado tiende más la reacción química. ¿Qué voy a obtener más, si productos o si reactivos? Pues para que lo tengan más claro, aquí ya se está pronunciando. Cuando la constante de equilibrio sea mayor a 1, sea un número alto,
En el equilibrio, la mayoría de los reactivos se convierten en productos, ¿ya? El equilibrio está desplazado hacia la derecha, hacia el producto. En otras palabras, en ese tipo de reacciones vamos a obtener más producto y poco reactivo va a haber. Lo contrario sería cuando la constante de equilibrio sea menor a 1, números pequeños, 0, algo. Ahí dice, la mayoría de los reactivos quedan sin reaccionar, formándose solo pequeñas cantidades de productos. Entonces voy a tener poco producto y voy a tener alta cantidad de reactivo. El equilibrio está desplazado hacia la izquierda, ¿no? Predominan los reactivos. Y cuando el Kc es igual a 1, habría una igualdad. Misma cantidad de reactivos, misma cantidad de productos, que no es usual. Entonces eso es. Esto me sirve para poder determinar si una reacción va a ser fácil o no, ¿no? Esto de las reacciones, por ejemplo, serviría en la parte de laboratorio de producción de medicamentos, ¿no? Donde se fabrican este tipo de medicamentos, los principios activos, generarían una reacción química, y si esa reacción química tiene una constante de equilibrio alta, mientras más alto mejor, significa que vamos a obtener mucha cantidad de producto. Mi rendimiento de producción va a ser alto. Por lo tanto, fácilmente voy a conseguir más cantidad de ese medicamento. El purificarlo va a ser más fácil, no voy a tener tantas etapas en el proceso. Entonces, seguramente ese medicamento pues, va a ser un poco más barato. En cambio, si mi constante de equilibrio es baja, peor si es menor a 1, yo voy a conseguir poco producto. Ese mi fármaco que quiero producir va a estar en pequeña cantidad, mi rendimiento va a ser bajo. Entonces, si realmente quiero producir eso, voy a tener que aplicar más esfuerzo, de repente mayores etapas en la producción, mayores controles para que se tienda a generar más producto. La purificación va a ser más rígida. Entonces, todo eso va a hacer de que mi medicamento sea más costoso, más caro me va a salir. Entonces, con esto de la callo ya puedo ir intuyendo si me conviene hacer esa reacción química o de repente no y tratar de encontrar esa sustancia del de otra reacción química. Ah, y lo mismo sucede dentro de nuestro organismo, ¿no? Decíamos que existen equilibrios químicos en cada uno de nosotros, de nuestras partes, digamos, del organismo. Sucede lo mismo, ¿no? Va a haber una reacción química donde se tienda a generar más productos y otros más reactivos. Y cada uno de ese tipo de equilibrio pues va a ir controlando cada una de las funciones, formas de, de existir, no sé, de cambiar en el organismo, ¿no? Vamos al otro. Acá lo que tenemos son los factores que afectan el equilibrio químico. ¿Ya? ¿Cómo podemos afectarlo? Entonces sucede que con estas reacciones reversibles, decíamos, llegamos a un equilibrio químico, ¿verdad? Ahora, este equilibrio se puede romper, ¿no? Decíamos, estas dos velocidades están iguales, pero si yo le afecto con alguno de estos factores, concentración, presión, esto en el caso de los gases, o la temperatura, yo voy a hacer de que una de estas dos velocidades se incremente, por lo tanto, por ejemplo, este sea más grande, mayor, por lo tanto, se va a romper el equilibrio y otra vez la reacción vaya hacia este lado, o lo contrario también puede pasar, ¿no? Dependiendo qué es lo que haga con esto. Y eso se le llama el principio de Le Chatelier, ¿no? Y acá dice, vamos a leer un poquito. Cuando en un sistema en equilibrio se altera algún factor externo, ya no extremo, o sea, cuando un sistema está en equilibrio, alteramos algún factor externo, concentración, temperatura o presión, se produce, dice, una modificación de las variables, o sea, las concentraciones que tenemos, que lo determinan y el equilibrio evoluciona de forma que tiende a contrarrestar dicha variación. Para entenderlo, vamos acá, de mi ejemplito. Este es el equilibrio, ¿no? Sucedió la reacción química, hemos llegado a esto no hay. ¿Eh? Pues,
Imaginen que tengo esta cantidad de reactivo, esta cantidad de producto, hemos llegado a un equilibrio, ¿no? Es como si dos personas estuvieran en el sube-baja, ¿no? Se han colocado en una determinada forma y no se mueve, ¿no? Está como una balanza ahí, equilibrada. Pero ¿qué pasa si en alguno de esos lados se sube otra persona más? Se va a desequilibrar, ¿no? A un lado se va a ir. Lo mismo va a pasar acá. Si yo le aumento reactivos, esto ya no va a estar en equilibrio, se va a empezar a mover a un lado, ¿no? Estamos perturbando el equilibrio. Una de las primeras formas de perturbarlo sería con la concentración. Para el ejemplo, digamos, acá tengo reactivos, acá tengo productos. Digamos que hemos llegado al equilibrio químico y nos ha quedado 100 de reactivo, 50 de producto. Esto ya no cambia, decíamos, ¿no? Pero si yo le aumento deliberadamente 50 más, aquí ya voy a tener 150. Esto, ¿no? Se ha perturbado el equilibrio. Sumado ya tengo 150. Eso significa que esto nuevamente va a empezar a reaccionar y la reacción se va a ir hacia la derecha. Voy a generar más producto. Esto va a ir a empezar a disminuir y esto que estaba a 50 va a empezar a aumentar hasta llegar a un nuevo equilibrio. Ahora voy a volver a perturbarlo. Ahora le voy a aumentar producto. 40 más, tendría 110. Como tengo más de esto, la reacción química, las concentraciones van a volver a cambiar y la reacción va a tender a ir a la izquierda. De 130 que tenía, ahora va a haber 140, está aumentando. Y esto que era 110 va a ir bajando hasta 90, hasta llegar nuevamente a otro equilibrio químico. ¿Ya? En resumen, reactivos, productos. Si yo le aumento reactivos, la reacción va a ir hacia ese lado. Si yo le aumento productos, la reacción se va a ir hacia ese lado. ¿Ok? Eso es nada más. Y lo último, para terminar. El otro factor sería la temperatura, ¿no? Acá dice, si se aumenta la temperatura, el equilibrio se desplaza en la dirección que absorbe calor. O sea, cuando es una reacción endotérmica. Y si se disminuye la temperatura, el equilibrio se desplaza en la dirección que libera calor, cuando es una reacción endotérmica. Lo vamos a entender mejor con esto. Una reacción endotérmica, ¿ya? Es cuando la reacción consume energía, ¿ya? Endo, como entrar, introducirlo, digamos. Entonces, a las reacciones endotérmicas, para que se den, le tenemos que dar energía. La reacción tiene que absorber energía, tiene que absorber calor. Entonces, una forma mm, de expresar eso en el papel es así. Yo tengo mi reactivo y le voy a añadir, ¿no? Le voy a sumar energía, le voy a sumar calor. Entonces, el calor aquí lo estoy tratando como si fuera un reactivo químico también. Y me va a generar productos, ¿no? Me va a generar el producto. Esto es una reacción endotérmica, ¿no? El calor, o sea, hay que darle calor al reactivo para que genere producto. Una reacción exotérmica, en cambio, es el calor está al otro lado. Yo no le voy a dar energía. El reactivo, la reacción espontáneamente, así solito, va a generar calor. Como producto vamos a tener que se libera energía, ¿no? O sea, se va a calentar. En este caso, yo le tengo que calentar a mi reacción. En este caso, la reacción por sí sola se va a calentar, ¿no? Eso sería reacción, ¿no? Exotérmica. Y el otro es endotérmica. Entonces aquí en la endotérmica el calor está como reactivo. En el exotérmica el calor está como producto, ¿no? Porque se está generando. Ahora, en cuanto al factor de temperatura, si yo le aumento temperatura, si lo calentamos, no hacemos que la temperatura aumente, le voy a dar energía, ¿ya? Recuerden, si yo hago que la temperatura suba,
es porque le estoy introduciendo energía. Si yo hago que la temperatura disminuya, es porque yo le estoy quitando energía, ¿no? Está saliendo energía. Entonces, en este caso, estamos aumentando la temperatura, le estamos añadiendo energía, lo estamos calentando. Significa esto. Yo le estoy incrementando esto está aumentando el calor. Y la forma de analizar es lo mismo que con concentraciones, ¿no? Dijimos, si estos reactivos aumentan, la reacción va para ese lado. Si el producto es lo que aumenta, la reacción va para este lado. En este caso, el calor está como si fuera un reactivo, por lo tanto, la reacción a cuál lado va a ir, a ese lado, ¿no? Entonces, si le aumento la temperatura, le estoy añadiendo calor, por lo tanto, acá en este mi equilibrio se va a romper y la reacción va a ir para este lado. Voy a generar más producto. Y lo contrario también va a pasar, ¿no? Si yo le, más bien, si le bajo la temperatura, le voy a quitar calor, entonces la reacción va a ir hacia este lado, voy a generar menos producto. ¿No? En el exotérmico va a pasar lo contrario. Si yo le aumento la temperatura, esto es lo que va a aumentar, ¿verdad? El calor también, siempre el calor. Pero en este caso, el calor está como producto. Entonces, si le aumento producto, la reacción va a ir al otro lado. Por lo tanto, le aumento temperatura, le aumento calor, esto va a hacer de que la reacción vaya hacia este lado. ¿Qué va a pasar? Que si le caliento a esta reacción exotérmica, menos producto voy a obtener, sino más bien voy a tener más reactivo. ¿Ok? Espero que se haya entendido. Entonces, al final es lo mismo, recuerda. Eh, Perturbamos la concentración. Si esto aumenta, hacia allá. Si esto aumenta, al otro lado, ¿no? Al lado contrario. Con el calor, lo propio. Mm, si es endotérmico, calor reactivo, se aumenta la temperatura a ese lado. Si es producto, aumento la temperatura, aumento el calor para ese lado, ¿no? Entonces, recuérdense esta forma de expresarlo. Con eso va a ser más sencillo. ¿O sí? ¿Qué más? El equilibrio térmico es una condición necesaria para que un sistema alcance y mantenga un equilibrio químico, ¿no? Lo del calor. La temperatura es un factor importante, claro que sí, y eso ya lo hemos visto. Y bueno, mañana vamos a ver más ejemplitos de este tipo, ¿no? Ok, ahí quedaríamos con 2 minutitos, 1 minuto anticipado. Si tienen preguntas o algo no quedó claro, me dicen, por favor. Y si no, pues como siempre, nos vemos el día de mañana. ¿Ya? Se abrigan, yo me abrigo también. Igual, viajaré. Nos vemos. Chau, chau, chau a todos.